Pero los niños están esperando la palabra mágica. Van con su maestra de escuela dominical, amén. Mientras los niños van a su clase de escuela dominical, pues el resto nos quedamos aquí, amén. Nos quedamos pendiente de lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Yo quiero invitarle a que abra su Biblia en Primera de Timoteo. Vamos a ir a Primera de Timoteo, especialmente en el capítulo 3. Ese es el capítulo que nos corresponde en la mañana de hoy. Y estamos en la serie, mis amados hermanos, Instrucciones Pastorales. Instrucciones Pastorales, así se llama nuestra serie. Y hoy vamos a hablar acerca de los requisitos para el oficio de pastor. ¿Cuántos se han hecho la pregunta, ¿y cómo puede uno ser pastor? A mí me han hecho esa pregunta mucho, especialmente los amigos que no conocen a Dios. Los amigos inconversos me dicen, ¿cómo se mete uno a pastor? ¿Cómo hago yo para meterme a pastor? Otros dicen, ¿y cómo sé yo que soy pastor? ¿Y de qué manera puedo yo entender que Dios me ha llamado al ministerio? ¿Y quién dice o quién decide si soy o no soy pastor? Pues esas preguntas y las respuestas a estas preguntas están aquí en la palabra de Dios. Por eso estudiamos la Escritura, ¿verdad? Por eso estudiamos la Biblia, porque a través de ella nosotros podemos comprender lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Entonces dice la Escritura en el capítulo 3, verso 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Señor, gracias por tu palabra en esta hermosa mañana. Pedimos tu auxilio divino en todas las cosas, Señor, que tú puedas ministrarnos, hablarnos, que dé sabiduría a tu iglesia, Señor, y a tu siervo, para que podamos exponer claramente tu verdad, Señor. Ayúdanos, Señor. Somos parte de tu iglesia, queremos entender tus planes, tu propósito y tu voluntad, y necesitamos de ti, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cuántos sabían que hay requisitos para ser pastor? Que hay unos requisitos que tenemos que cumplir, que yo los llamo los estándares de Dios. Ahora, el problema que hemos tenido como iglesia es que nosotros nos creemos más buenos que Dios. Dios condena algo y nosotros aprobamos lo que Dios condena. Dios dice esto no y nosotros decimos esto sí. Pero los estándares de Dios deben ser respetados, mis amados hermanos. Nosotros no podemos darle laxitud a la palabra de Dios para hacer nosotros más condescendientes que Dios. ¿Sabe? La Biblia dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, y ese bueno es ¿quién es? Dios. Usted y yo no vamos a ser más buenos que Dios nunca, ni queriendo. Pero hay gente que se cree más buena que Dios. Entonces, desecha la palabra de Dios porque supuestamente ellos son más amorosos que Dios, más misericordiosos que Dios, más generosos que Dios, pero sabemos que eso no existe. Ahora, y si algo le ha traído problemas a la iglesia ha sido el ignorar lo que la palabra de Dios dice. Escúcheme bien, ignorar lo que la palabra de Dios dice. Ahora, no es porque no lo sabemos. No vaya usted a creer que muchos personajes que están dentro de la iglesia cristiana no saben lo que la Biblia dice. Sí lo saben, pero prefieren ignorarlo. Ahora, la recompensa del Señor para nosotros no viene por saber mucho de lo que dice la Biblia, sino por vivir y poner por obra lo que dice la Biblia. Ahora, el deber de la iglesia, ¿cuál es? Poner por obra lo que dice la palabra de Dios. No existe nada en la iglesia o nada que la iglesia tenga que hacer para la cual Dios no le haya dejado instrucciones. Todo lo que hacemos aquí y todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana es porque la palabra de Dios lo dice y nos ha dado instrucciones. No estamos a tientas, ciega. No es que dijo Dios, ahí está la iglesia, vean cómo le hacen. ¿Verdad que no? Pareciera que hay personas que creen que la iglesia funciona así. Pero en la iglesia Dios nos ha dejado instrucciones para cómo coordinar, para cómo guiar, para cómo hacer las cosas, para cómo comportarnos, para cómo vivir, para cómo decidir, cómo aprobar y no aprobar ciertas cosas.
En realidad en la iglesia no se trata del juicio personal de cada uno de nosotros. No somos nosotros quienes decimos esto está bien y esto está mal. O esto lo acepto o esto no lo acepto. O esto lo apruebo o esto no lo apruebo. Realmente nosotros aprobamos o desaprobamos según lo que la palabra de Dios dice. No se trata de nosotros, amén. Se trata de lo que Dios dice. Entonces, todo lo que aquí se hace, cuando digo en la iglesia, me refiero a la iglesia en general, todo lo que se hace en la iglesia tiene que hacerse conforme a la instrucción que Dios ha dejado. Y para eso, mis amados hermanos, debemos considerar lo que acabamos de leer. Lo que le dice Pablo a Timoteo es como si le dijera, Timoteo, no inventes nada. ¿Cuántos le ha pasado que por estar inventando a veces salimos con las tablas en la cabeza? Hay momentos en los que nosotros no debemos inventar nada, mis amados hermanos. Dios no nos ha llamado a inventar. Dios no nos ha llamado a ponernos a probar. No, Él dejó ya claramente lo que Él quiere y lo que realmente funciona para su iglesia. Pero entonces yo veo como que si Pablo le dice a Timoteo, no inventes nada, solo haz lo que el manual dice. ¿Cuál es el manual nuestro? La palabra de Dios. Solo haz lo que el manual dice y no rebajen los estándares de Dios. Nadie puede ser pastor porque es hijo de pastor. ¿Verdad que no? Ahora, si el hijo del pastor tiene llamado al pastor y cumple los requisitos que están en la palabra, puede ser pastor. Pero no es algo que se hereda, no es algo que se transmite, no es algo que yo transfiero, no es algo que yo le doy a quien yo quiero. Entonces resulta que el pastor es mi suegro, el otro pastor es mi hijo, el otro pastor es mi primo, el otro pastor es un tío, el otro pastor es... ¿Y entonces cómo funciona esto acá? No podemos decir que no pueda haber una familia pastoral y en el cual el hijo haya crecido y Dios haya puesto ese sentir en él, ese anhelo, ese deseo y aparte de eso tenga ese llamado y ahí sabe usted que lo que Dios da es innegable, mis amados hermanos. Uno puede percibir entre la iglesia a los hermanos y puede darse cuenta de qué dones tienen y qué dones no tienen. Y no es algo que ellos andan proclamando o vociferando, es algo que se percibe en la persona. Entonces, no podemos nosotros rebajar el estándar de Dios. No puede ser pastor porque es mi amigo o porque es mi cuate. No, él es pastor si Dios lo llama al ministerio. Y mi familia, si tengo un hijo y va a ser pastor es porque Dios lo llamó al ministerio. No porque yo le inculqué y le dije, tú tienes que ser pastor. Porque eso no es lo que dice la Biblia. Pero lamentablemente estamos en un tiempo donde la palabra de Dios es hecha a un lado. No me importa lo que la Biblia dice, aquí se hace lo que yo digo, porque hay otro error garrafal y es que nos hemos convertido en los dueños de la iglesia y no somos dueños de la iglesia, mis amados hermanos. Somos administradores de la iglesia. Estamos puestos para administrar la iglesia, pero no es lo mismo administrar que ser el dueño. ¿Puede el administrador decir cuando se gasta, voy a gastarme 10 millones de pesos en vacaciones ahorita porque me provocó? No puede, porque él es administrador. El dueño sí puede decir eso, pero el administrador no. No es lo mismo, mis amados hermanos, cuidar los hijos de otro que cuidar los hijos de Dios. No es lo mismo cuidar el ganado de alguien, ¿verdad?, a cuidar el ganado propio. Pero entiendo por las cosas que suceden, por las cosas que vemos, que pareciera que hay un completo desconocimiento de parte de lo que la palabra de Dios dice y a su vez creo que también hay una ignorancia voluntaria en la cual decidimos obviar lo que la Escritura dice para que las cosas sucedan como nosotros queremos. Estos requisitos que acabamos de leer, mis amados hermanos, son requisitos mínimos. Mínimos. Escúcheme bien, por ahí andan muchos diciendo, nadie puede cumplir esos requisitos. Entonces estará Dios equivocado. Algunos dicen, eso es muy complejo, muy difícil. No, esto ni siquiera son cosas exageradas. Son requisitos mínimos, no solamente para pastores, sino que todo creyente debería poseer. Todo cristiano debería tener una conducta apropiada, acorde a la fe que profesa. Pero, sin embargo, Dios pone un estándar, pone unos requisitos mínimos. ¿Para qué? Para aquellos cuyas vidas quieran consagrarse al servicio del cuidado de la casa de Dios. Bueno, necesitas un perfil mínimo, ¿verdad? Necesitas tener por lo menos unas características. Necesitas por lo menos tener ciertas cosas para poder hacer o encargarte de la obra de Dios. Pero a veces nosotros nos volvemos más buenos que Dios y decimos, no, lo importante es que tenga el deseo y ya.
por simplemente decir lo importante es que tenga el deseo y ya, entonces tenemos lo que tenemos. Abusadores, tenemos gente estafadora en la iglesia, tenemos gente manipuladora, malos líderes, malos siervos, abusadores de todo tipo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, no, lo importante es que tenga el deseo. Lo importante es que quiera. Ahora, las iglesias tienen y gozan de cierta fama, sea buena o sea mala, en función al liderazgo que tenga. En función a la cabeza, en función al obispo, en función al anciano. Y cabe destacar que anciano, ¿verdad? O obispo o pastores es lo mismo. Se intercambian en distintas maneras, pero es la misma función. Porque si usted entiende, la palabra obispo es un supervisor. Alguien que está para cuidar, alguien que está para supervisar que las cosas funcionen. Y si lo ve desde la perspectiva de pastor, el pastor está pendiente del rebaño para que todo funcione y librándolas y guardándolas del peligro. Y si la ve desde una perspectiva de anciano, que también menciona la Biblia, es lo mismo que se usa para pastor, tiene que ver con la sabiduría, el conocimiento para aconsejar, para guiar, para enseñar y para dirigir al pueblo de Dios. Entonces, según sea el liderazgo, sea buena o sea mala la fama, va a tener esa iglesia, va a ser en función al liderazgo que tenga, mis amados hermanos. Ahora, en el día de hoy, y tengo que decirlo porque si queremos aprender, tenemos que darnos cuenta de los errores que hemos cometido y por qué está pasando lo que está pasando. Lo que sucede en el día de hoy, y la mayoría de los que estamos acá, hemos salido o venimos de abusos, de iglesias donde se enseñaba cualquier cosa menos la palabra de Dios, y hemos encontrado, ¿verdad?, de que las escrituras dicen otra cosa. Pero la razón por la cual estamos como estamos es por el desconocimiento que tiene el pueblo. A veces creo y pienso que la gente tiene la idea de que la iglesia es de un personaje, llámese como se llame. Dice, no, la iglesia de él, o lo que pasa es que ellos hicieron. Hermanos, yo soy simplemente un empleado del Señor aquí, por así decirlo. Yo estoy aquí al servicio de lo que el Señor quiere, pero no soy dueño de nada. Por eso cuando la gente dice, ¿cómo dice? Los diezmos del pastor. No, el pastor sirve en la iglesia y la iglesia, porque la Biblia lo enseña, dice que el obrero es digno de su salario, la iglesia le da a él una asignación, llámelo sueldo, llámelo como quiera. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Ese no es el tema en esta hora. Pero lo que quiero decir es, no es mío. Las ofrendas no son mías. Yo no puedo hacer con ellas lo que a mí mejor me parezca o lo que yo quiera, porque eso no es mío. ¿Sí entienden en esta mañana? Pero hay gente que se ha adueñado de todo. De la iglesia, de lo que ahí hay, de lo que ahí tienen. Y en poca palabra hacen de eso como que si fuese una finca, una parcela. Y ellos deciden qué árbol cortan. Ellos deciden cuándo podan, cuándo matan, cuándo comen. Y así no funciona, mis amados hermanos. No funciona de esa manera. Entonces existe una confusión. Todo tipo de pastores tenemos ahora ejerciendo el ministerio sin entender lo que realmente significa el ministerio. Conozco gente que quiere ser pastor porque piensa que eso es un privilegio. Y no sabe que la maleta más pesada la lleva él. Conozco gente que quiere ser pastor o están allí por caprichos. Porque lo ven como una competencia y como oye, eso me da estatus. Voy a ser el pastor, imagínate. Hay gente que quiere estar allí simplemente por capricho para demostrarle a otros que él o puede hacer también eso. Otros están allí porque quieren autoridad, pensando que la autoridad significa haz lo que quiera con la gente. No. La autoridad es una gran responsabilidad. Y para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Y el que tiene autoridad también entrega cuentas. Como alguien pensaría, quisiera ser el presidente para hacer lo que quiero. No. El presidente se debe a una constitución. Y tiene que entregar cuenta de lo que hace y de lo que dice. Y puede ser juzgado según lo que haya hecho. Y lo mismo un pastor. Alguien puede ser pastor, pero tiene que entregar cuentas, mis amados hermanos. Él tiene que entregar cuenta al Señor de todo lo que hace. Otros creen que pueden estar en el ministerio por dinero. Y da pena decirlo, pero así hay mucha gente con esa idea en la cabeza. Me voy a meter a pastor porque yo quiero plata. Y quiero tener dinero, y como yo quiero tener dinero, entonces hay una forma de meterme a pastor y así tengo dinero. Otro por ambición personal y por una idea incorrecta del ministerio. Ahora, ¿sabe usted qué pasa cuando alguien está con una idea equivocada en el ministerio? Va a aplastar, va a maltratar, va a dañar y perjudicar a mucha gente. Y les va a dar igual.
lo que hagan, lo que suceda. Pero daña el corazón de mucha gente, hiere a mucha gente, porque están ocupando una posición para la cual no han sido llamados y para lo cual no están calificados. ¿Qué podemos esperar de alguien que quiere ser policía y nunca estuvo en la escuela de policía? ¿Qué podemos esperar de alguien en la batalla pero que no sabe manejar un arma? ¿Qué podemos esperar de una persona que quiere manejar una tractomula sin haber ido ni siquiera a sacar su licencia, por lo menos la más básica que exista? Vamos a esperar desastres, vamos a esperar accidentes y vamos a esperar dolor y tragedia, porque eso es lo que sucede cuando personas que no están llamadas ni capacitadas ni cumplen el perfil requerido por el Señor, entonces van a abusar de las personas y van a maltratar los corazones y el nombre de Cristo va a ser mal puesto. Porque la gente no entiende que es algo de esa persona, sino que engloba todo lo que llama el cristianismo, ¿sí o no? Cuando usted habla de su fe, ¿qué le dice la gente? Sí, sobre todo ustedes. ¿Qué me dicen de los pastores y de no sé qué? Y comienza la gente a decir un montón de cosas. Ahora, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, mis amados hermanos, ni hacernos la vista gorda ante esa realidad. Eso sucede, sigue pasando. Mucha gente sigue lastimada, mucha gente sigue abusada, mucha gente está pagando las consecuencias de que nosotros hayamos hecho a un lado la palabra de Dios y querer ser más buenos que Él. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, esto es triste, mis amados hermanos, pero esto demuestra la falta de instrucción de la iglesia y la necesidad que tenemos de comprender correctamente lo que significa el ministerio pastoral. Ser pastor no es tener privilegios, sino servir. Y si alguien no lo ha entendido, no ha comprendido, mis amados hermanos. Por supuesto que es una honra servir al Señor, pero de la misma manera que es una honra, es una gran carga y una gran responsabilidad. Dice la Biblia claramente que ellos son los que velan por vuestras almas y ellos van a dar cuenta al Señor por vosotros. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, mis amados hermanos, y tenemos que asumirla como lo que es. Es entregarse voluntariamente por amor a la obra y por el bien de la obra. Esa es la tarea real de un pastor. Es una vida sacrificada. Sí, se requieren sacrificios, mis amados hermanos. Entregada, sufrida, con la finalidad de que el pueblo de Dios pueda ser guardado y guiado conforme a la voluntad de Dios. Creo que si mucha gente entendiera lo que es el ministerio, ya lo hubiese abandonado. O no hubiese continuado, o no hubiese persistido en esa idea. Si entendiera lo que es el ministerio. Pero como en el día de hoy está de moda, ¿verdad? El liderazgo, la gente cree que ser pastor es como ser un líder secular. No, mis amados hermanos, no es así. Entonces tenemos en la palabra de Dios un montón de cosas que estamos ignorando y creo que esa es la razón de los males que estamos sufriendo. Ahora bien, muchos pastores son altivos. Escúcheme bien y no me malinterprete, yo no estoy hablando de manera personal de nadie. Yo quiero que usted piense y reflexione sobre lo que la palabra de Dios dice. Hay muchos pastores altivos, pero un pastor no debería ser altivo. Pero hay pastores altivos, hay pastores arrogantes. Un pastor no debería ser arrogante, pero son arrogantes. Muchas veces se creen o tienen la idea a sí mismos de que ellos son una especie de mesías, salvadores, de que la iglesia o los creyentes dependen exclusivamente de ellos y que si ellos no son el centro de la vida de ellos, entonces ellos van a estar en maldición, no les va a ir bien, a donde quiera que vayan van a fracasar, porque según ellos tienen autoridad para darles bendición o maldición. Eso es la mentira más grande que existe, mis amados hermanos. Pero yo lo he visto con mis propios ojos. No me lo contaron. En YouTube y en el Facebook sale un pastor muy conocido diciendo que si quieren bendición en sus iglesias y que sus iglesias crezcan, no busquen al Señor, no oren y no hagan la voluntad de Dios, sino estén bajo mi cobertura. Porque si están bajo mi cobertura, ustedes van a ser bendecidos, van a ser prosperados. Y lo que yo tengo, ustedes lo van a tener. Yo no quiero lo que tú tienes. Yo quiero al Señor y su palabra. Eso es lo más importante en la vida de un cristiano. Pero como hay tanta ignorancia, muchos pastores, pequeñitos, empezando, sin formación, sin guía, sin ayuda, van y corren y se postran debajo de los pies de aquel supuesto Mesías que le va a solucionar todos sus problemas. Y entonces, según ellos, la iglesia va a crecer y va a crecer y va a crecer. Falso, mis amados hermanos. Son indiferentes a la necesidad de su propia iglesia. Decía un pastor, el pastor que esté pastoreando una iglesia tiene que oler ovejas. No puede ser pastor alguien que no huele ovejas. Tiene que estar entre el ganado,
revisando a la recién parida, revisando a la que necesita quitarle de encima el peso tal vez de la lana. Tiene que estar allí viendo quién está enferma, quién tiene una pata quebrada. ¿Cómo podemos ayudarla? Ahora, hay pastores que son indiferentes. Ellos nunca tienen tiempo para nada. No tienen tiempo absolutamente para nada. A ellos no les importa y entonces ellos no tienen nada que ver con fulano o con fulana. Otros pastores son avaros, mis amados hermanos. Todo gira en torno al dinero. ¿Quieres una oración? Tienes que pagar. ¿Quieres que? Tienes que dar. Todo, no puede ser avaro. A veces imprudentes. Si no les gusta algo de un hermano que hacen, en público lo avergüenzan. Eso se llama imprudencia. Y es todo lo contrario a lo que dice Pablo a Timoteo. Entonces, si no me gusta un hermano o una hermana, lo señalo, lo cuestiono, lo avergüenzo en público y le prohíbo al resto de los hermanos visitar, reunirse o compartir con fulanito o con fulanita de tal. Eso se llama imprudencia. Gente que no piensa, mis amados hermanos, pendencieros, constantemente en una pelea con todas las personas y más cuando se sienten amenazados según de su liderazgo, ¿no? Son orgullosos. Y esto hay que decirlo, mis amados hermanos. Pastores orgullosos. Y en vez de ayudar a las almas, las destruyen. Las destruyen. Son inmisericordia en el trato. Lastiman el corazón de los débiles. Se supone que un pastor debería ser una persona espiritual, madura, capaz de reconocer, de darse cuenta. Y él, en su madurez y en su espiritualidad, debe corregir, ¿verdad? Como dice la Biblia, con amor, con misericordia el pecado. Porque juicio sin misericordia se hará con el que no tuviese misericordia, dice la palabra de Dios. Con su arrogancia y su prepotencia son incapaces de rebajarse y humillarse por el bien de otros. Les importa más ganar y tener la razón y quedar bien sin importar que el otro sea agraviado. Todo esto sucede porque nosotros dejamos a un lado la palabra de Dios. Pero en 1 de Timoteo, capítulo 3, que son los versos que acabamos de leer, están las actitudes que debe tener un pastor. Y lo que hemos dicho descalifica a cualquiera que se llame pastor. Yo estoy convencido de que hay mucha gente haciendo la labor de pastor sin ser pastor. Y no estoy convencido porque a mí me parece. Es por su actitud, por sus acciones y por su comportamiento. Porque la conducta y el comportamiento de muchas personas que están ejerciendo el ministerio de liderazgo demuestra que no son pastores. Ellos siempre viven amenazando y diciendo, yo soy el pastor. Usted no necesita andar diciéndole a la gente, yo soy el pastor. Ni restregándole a la gente que usted es el pastor. ¿Sabe qué? Eso lo hace la gente cuando no tiene ningún tipo de liderazgo, ningún tipo de autoridad. Pero la gente puede ver y puede percibir cuando usted es una persona que ama al Señor, una persona que ha dado testimonio de que usted ha sido llamado por el Señor. La gente se sujeta sola, mis amados hermanos. La gente lo respeta por lo que usted ha demostrado con su conducta y con sus acciones. Pero en el día de hoy viven en una constante amenaza. Yo soy la autoridad. Yo soy el pastor. Yo no sé qué, yo no sé qué. Bueno, eso no lo vemos nosotros por ningún lado en la palabra de Dios. No es suficiente tampoco tener habilidades y capacidades. Se requiere mucho más que eso. ¿Cuántos saben que hay gente que lo ponen de pastor porque que habla bien? Dice, no, es que él habla bien. No, es que él fue gerente, imagínate. Él tiene una sabiduría para conversar. Hermanos, usted puede ser, mire, no sé, un premio Nobel. Pero si usted no es llamado por el Señor y si usted no cumple los requisitos, usted va a estar tan perdido en el ministerio como cualquier otra persona que no tenga conocimiento de nada. Porque no se trata de que usted hable bien o que tenga habilidades o que tenga capacidades. Se requiere más que eso. Incluso un pastor no es pastor porque sepa mucho solamente o porque tenga muchas habilidades verbales. Un pastor, mis amados hermanos, tiene tacto. Un pastor sabe tratar las ovejas. Un pastor tiene sabiduría para resolver problemas, para resolver conflictos, para solucionar cosas. Un pastor no es simplemente una persona que dice 3, 4 cosas que dice la Biblia. No es suficiente eso, mis amados hermanos. Se requiere más que eso. Hay algo fundamental y es el carácter. Un pastor necesita tener un carácter formado por el Señor. No es perfecto, claro que no, los pastores no somos perfectos.
pero debe tener un carácter, como mínimo. Debe tener un carácter trabajado y procesado por el Señor, mis amados hermanos. El carácter debe ser considerado previamente antes de que él participe en el ministerio. Y yo creo que eso no se hace en el día de hoy, no se pone a prueba, ¿verdad? A nadie se le mide el carácter, simplemente nos los ponen y ya. Ahí está, ese es el pastor que tienen y ahí tienen que aguantárselo. Abusivo y todo, pero aguántenlo. Él es el pastor. Entonces vamos contra las personas que posiblemente pudieran hacer algo con el pastor porque son la autoridad. Dicen, no, señor, él es el hombre de Dios y ya, punto. Él no es perfecto. Él tiene defectos, pero tienen que aceptar sus defectos. No, nosotros no decimos que un pastor no pueda tener defectos. Yo los tengo. Y tengo que luchar contra mí mismo cada día. Y debo pedirle al Señor y uno va creciendo en el ministerio también, en su vida espiritual, en su comunión con Dios. Y va creciendo también ministerialmente. Aprende de errores que cometemos. Pero qué bonito es que un pastor se equivoque y pueda acercarse a uno y decirle, hermano, te pido perdón, te pido disculpa, te traté mal, te falté el respeto, no era la manera correcta, reconozco que hice mal. Oye, eso cambia mi percepción de ti, ¿verdad que sí? Mi actitud hacia ti cambia cuando yo veo en ti humildad. Pero ¿qué pasa cuando haces lo que te da la gana, haces las cosas mal y se te va a hablar o se te va a corregir y persistes en tu actitud egocéntrica, ególatra, de que tú eres el pastor y me maltratas de toda forma y de todas maneras? Pues ahí está la palabra del Señor. Necesitamos carácter. Debe ser considerado la persona no solamente por sus habilidades, sino también por su carácter, previamente, antes de que ejerza el ministerio. Los requisitos de los obispos se dan a conocer, mis amados hermanos, en este capítulo 3, desde el verso 1 hasta el 7. Se enfatizan 4 requisitos principales. El carácter personal es uno de ellos. Como fundamento esencial, el carácter personal, el testimonio del hogar. Porque yo no puedo ser pastor, ¿verdad? Y mi casa ha hecho un desastre, mi familia ha hecho un desastre, mis hijos han hecho un desastre, mi esposa ha hecho un desastre y yo soy el pastor. No, pues Pablo le dice a Timoteo, mira, el carácter personal es muy importante, el testimonio del hogar, la actitud para enseñar y una cierta experiencia también debe tener. Debe haber estado cerca de algún pastor por algún tiempo y haber aprendido también del ministerio. Josué pasó un montón de años al lado de Moisés antes de comenzar a guiar al pueblo. Y hay muchos ejemplos de los profetas. Pero si nos fuéramos más adelante, los discípulos pasaron mucho tiempo con Jesús, de día y de noche, aprendiendo de él para luego entonces ejercer el trabajo. Y Pablo también es otro ejemplo, mis amados hermanos. Estas son las reglas de Dios para aquel que quiera ejercer el liderazgo espiritual en la iglesia. Algunos argumentan que nadie puede cumplir tales reglas. Pero no es cierto, mis amados hermanos. Si aceptamos este argumento de que nadie puede cumplir esto, entonces esto quiere decir, o quiere enseñar entonces la Escritura, de que cualquier persona puede ejercer el ministerio del pastorado e incluso sin haber sido capacitado o sin haber sido llamado por el Espíritu Santo. Cualquiera puede hacerlo. Pero la realidad nos demuestra que cualquiera no puede hacerlo. No porque la persona que lo haga sea especial. No, porque no se trata del individuo, sino del Señor. En medio del individuo. Anhelar el ministerio no es malo. ¿Sabe usted? Anhelar, querer ser pastor no es pecado y no es malo. Al contrario, es un buen deseo, dice la Biblia. Y era como un refrán, el que anhela obispado, buena obra, desea. O sea, es un buen deseo. Es una buena obra. Si tus motivaciones son las correctas, gloria a Dios. Sin embargo, es necesario otras cosas que deben acompañar a ese deseo. Yo quiero ser ingeniero. Está bien. Qué bueno que seas un ingeniero. ¿Qué estás haciendo para ser un ingeniero? Porque el deseo solo no es suficiente. Se requieren las otras cosas. Yo quiero ser un pastor. Qué bueno que quieras ser un pastor, pero es necesario. Necesitas requisitos, necesitas características. Entonces, debe haber motivación correcta. Sin embargo, es necesario que otras cosas acompañen ese deseo. No es suficiente desear. Se requiere también del que anhela ciertas características, mis amados hermanos. Un obispo es un cristiano que ha madurado en experiencia y conocimiento y que ayuda en el cuidado piadoso de la vida espiritual de la iglesia y de los creyentes en medio de ella. No gobierna enseñoreándose de las heredades del Señor, sino que conduce por su ejemplo espiritual. Dice la palabra
Claramente, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, Timoteo, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? ¿Hay sabiduría en eso? Yo creo que sí. Muchísima sabiduría. Dice, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Un recién plantado, un recién convertido. Y dice una razón interesante. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Hay gente que cuando se le da lugar en el servicio, si no entiende lo que está haciendo y si no es maduro, empieza a creerse alguien importante, ¿verdad? Y empieza a decir, bueno, yo estoy en el liderazgo, yo estoy en el ministerio, yo soy líder de tal, yo estoy al frente de tal. Pero eso no es lo que enseña la palabra. Entonces, el pastor cuida el rebaño, pero no es dueño del rebaño. Por tanto, no puede hacer lo que quiera con el rebaño. No puede hacer lo que quiera con la heredad del Señor, sino que conduce por su ejemplo espiritual. Y Dios tiene requisitos específicos para los líderes de la iglesia. Los líderes no deben ser escogidos al azar. Vamos a ver, vamos a echar los dados. ¿Qué dices tú? El 1, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2. Lánzalo. Ay, caíste. Bien, sí, tú eres el hombre. Así no es, ¿verdad? Tampoco dice, busquen los que no están haciendo nada para ver qué le ponemos a hacer. Tampoco significa que los pastores deben ser escogidos al azar. Tampoco porque se ofrezcan voluntariamente. Hay gente que se ofrece voluntariamente, ¿verdad? Modesto aparte, ¿no? El niño, modesto aparte, se ofrece y dice, yo creo que los tiros van hacia mí. Yo creo que yo soy el hombre que puede ocupar esa vacante. Yo soy la persona más idónea para el momento en que vayan a decidir por un pastor. Así conocí a muchos que decían que ellos eran. Y el día en que la vida escogió al que ellos menos pensaban, ese día se enfurecieron y se molestaron y se fueron de la iglesia. Ahora, no se trata de que porque me ofrezca voluntariamente soy pastor o porque tenga una familia bien organizada significa que sea pastor. Tampoco, ni siquiera porque sean líderes natos. Ay, no, es que él tiene capacidad de liderazgo, eso tampoco lo hace pastor. Los líderes deben ser elegidos principalmente en base a que tanto coinciden con los requisitos mencionados aquí. ¿Coincide con los requisitos mencionados aquí? Chévere. Entonces tú puedes ocupar ese cargo, ese puesto. Principalmente si has sido llamado por el Señor. Pero no puedes simplemente ponerse a alguien porque tenga capacidades y habilidades. Ir a un seminario no hace pastores tampoco. Y hay mucha gente estrellada con eso. Nosotros no nos oponemos a la formación. De hecho, incentivamos a la educación y a la formación bíblica. Porque todo cristiano debe tener deseo de comprender mejor las escrituras. Y qué bueno que te pueda formar y qué bueno que te puedas educar. Pero no puedes llegar con tu título en el cuello diciendo, creo que estoy listo para pastorear. Porque una cosa es tener conocimiento en la mente y otra cosa es aplicar ese conocimiento. Y muchas personas pretenden hacerle creer a otros que porque se graduaron en el seminario X o Y o en el seminario tal, entonces como ya tienen un título, entonces nosotros somos pastores. Pues no, mis amados hermanos. El seminario no hace a una persona calificada para el liderazgo espiritual. Ser un buen orador no hace una persona calificada tampoco para el liderazgo espiritual. Tener dones naturales o espirituales no hacen a una persona calificada para el liderazgo espiritual. Lo que uno hace o da voluntariamente en el tiempo o en el dinero no califica a alguien para el liderazgo espiritual. Porque el hermano da ofrendas acá a la iglesia y ayuda mucho a la iglesia. Creo que él merece ser recompensado con convertirse en el siguiente pastor, aparte de los que ya están en la iglesia, para que esté al frente, porque él ayuda mucho. Eso no te hace pastor tampoco. Lo que califica a una persona para el liderazgo espiritual es un carácter consagrado y un carácter que vaya de acuerdo con los criterios que hemos leído en este capítulo 3 de Primera a Timoteo. Si los cumple, gloria a Dios. No hay nadie que te pueda decir, tú no puedes ser parte de esto, porque no es nuestro, es el Señor el que llama, mis amados hermanos. Pero es necesario
según la Biblia, es una lista, mis amados hermanos, que nos demuestra que Dios demanda de nosotros no perfección, pero sí ciertas áreas en las cuales nosotros tenemos que haber alcanzado madurez y tener un carácter formado. Son metas que todo cristiano debe anhelar alcanzar, pero son muy específicas y muy estrictas para la persona que quiera ser parte o estar frente de un ministerio. Uno ve la lista, mis amados hermanos, y uno entiende por qué Dios pide esto. Lo comprende. Dios desea que nosotros podamos anhelar servirle, pero es necesario. Dios quiere cuidar a su propia iglesia, de no poner personas inapropiadas e incorrectas en el lugar de autoridad y de enseñanza, porque tal cual es el pastor, tal cual es la iglesia. Si el pastor menosprecia la palabra de Dios, la iglesia menospreciará la palabra de Dios. Si el pastor se enfoca en lo terrenal, la iglesia se enfocará en lo terrenal. Porque nos guste o no, es la figura que está allí. Y es el que está para guiar, para dirigirnos, para instruirnos. Y salvo unos que otros que pueden percibir que las cosas se están yendo por otro camino, pero cuando hablan son minoría. Y automáticamente se convierten en un estorbo y hablan contigo para que tú aceptes todo o para que entonces te vayas. Porque esa es la realidad de lo que sucede. Entonces lo primero que dice es irreprensible. ¿Qué debe ser un pastor? Irreprensible. Ay, ¿será que significa eso que un pastor es perfecto? No. Literalmente significa ese pastor debe ser una persona irreprensible y que de nada pueda ser acusado en su contra. Claro, ¿cómo va a ser un pastor ladrón y va a estar en una iglesia? ¿Cómo va a ser un pastor cualquier cosa y estar dentro de la iglesia? Debe ser irreprensible. Irreprensible significa que nada pueda ser usado en su contra. No debe haber nada que otros puedan usar en contra de él para atacarlo o a la iglesia. Por ejemplo, un pastor no significa que esté exento de pecado. Más bien quiere decir sin reproche. Literalmente la palabra significa que no se le puede achacar nada. Esto es que no hay nada en su vida que el enemigo pueda usar para estorbar la obra ni para arruinar su testimonio. Por ejemplo, un pastor de repente que esté pastoreando una iglesia se convierte en un estorbo si tiene deudas y no las ha pagado. Que el banco le tenga en denuncia, ¿verdad? Por no cumplir sus compromisos financieros. Que tenga el mundo cosas que achacarle y que señalarles, mis amados hermanos. No puede haber en la vida de un pastor gente que venga a decir, no, lo que pasa es que él tiene 3 hijos por allá con una mujer que salió y apareció por ahí. ¿Cómo? Un pastor debe ser irreprensible. Que no exista nada que puedan señalarle o cuestionarle. Ahora, hago una aclaratoria. Porque una cosa es que la gente cuestione nuestro ministerio, nuestra vida pastoral. Eso siempre va a ser inevitable. Que te señalaron a Jesús de comedor y de bebedor, dijeron, ¿verdad? Porque estaba con publicanos y con pecadores. Pero una cosa es que ellos decían eso y otra cosa es que lo pudieran probar. El Señor nunca se reunió a beber aguardiente con la gente. Nunca se reunió para consumir ningún tipo de lo que existiera en determinado momento. Y nunca estuvo con prostitutas relacionados o involucrados sexualmente. Pero la gente hablaba, pero no podía sostener lo que hablaba. Ahora, de un pastor pueden hablar. De un pastor lo pueden señalar porque esa es la tarea del diablo. Tratar de avergonzar y ridiculizar. Pero muy difícilmente lo pueden probar. Pero es triste cuando hay pruebas, cuando hay evidencias, y a eso se refiere la Biblia, cuando entonces si no eres irreprensible, entonces todo eso daña el testimonio de la iglesia y el testimonio personal de ese pastor y no tiene credibilidad. ¿Cómo puede tener credibilidad un pastor en adulterio? Y esto lo dice uno con temor y con reverencia, porque por la gracia de Dios, dice Pablo, estamos donde estamos. Pero digamos, una persona en adulterio no tiene autoridad moral para hablar sobre familia, sobre matrimonio, sobre fidelidad. ¿Cómo hace? Ahora, ¿el Señor lo puede perdonar? Claro que sí. ¿El Señor lo puede restaurar? Claro que sí. Pero hay una mancha que aunque Dios lo perdone, aunque Dios lo haya restaurado, siempre la gente, porque fue algo público, va a cuestionar y va a señalar su ministerio y va a cuestionar también la iglesia. Y luego dice la escritura, ¿verdad? Marido de una sola mujer. Y uno dirá, ¿pero cómo? ¿Y se podían tener varias mujeres o qué? ¿Por qué dice marido de una sola mujer? Bueno, en el día de hoy se hablan de pastores con mozas.
se hablan de cosas y de escándalos y de situaciones, y no es nuevo, en el tiempo antiguo también. Según el paganismo y las regiones culturales de aquel entonces, un hombre podía tener mujeres y podía tener otra, y algunos decían con tal que las pueda mantener. Pero Pablo dice, no, eso no es la palabra de Dios. Eso no es la Escritura. Dice, un pastor debe ser marido de una sola mujer. Tiene que tener una esposa. Tiene que ser un hombre fiel. Tiene que ser una persona que ama a su cónyuge y que lo evidencia y lo demuestra a través de hechos y acciones. ¿Qué sucedería si la gente dice el pastor tiene 2 mujeres? Eso sería un escándalo. Sería una cosa desagradable. Y es una de las cosas que comúnmente pasa, mis amados hermanos. Lamentablemente, estamos llegando a una época que hasta los escándalos se justifican. Ay, no, pero él es un ser humano, y tú sabes, y aquello, y pobrecito, no pasa nada, igual, irrevocables son los dones. Y entonces tienen al hombre ahí, no pasó nada, no sucedió nada, y el que no estuvo de acuerdo que se vaya, me importa. Lo importante es que yo soy el pastor. Pero la Biblia dice marido de una sola mujer. La idea que se maneja aquí es un hombre de una sola esposa. No es que el líder tenga que estar, mis amados hermanos, casado, porque el Señor Jesús no se casó y enseñó. Y Pablo no se casó y enseñó. Porque algunos también piensan que si es soltero, no puede ejercer el ministerio porque no tiene una esposa. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La idea tampoco es que un líder nunca puede volver a casarse si su esposa hubiese fallecido o si se hubiera divorciado bíblicamente. Porque bíblicamente, aunque no es la voluntad de Dios, hay razones por las cuales una persona puede divorciarse. Y esa persona tiene el deber y el derecho de volver a casarse. Y digámoslo de esta manera, si fallece la esposa, el pastor tiene derecho a volver a casarse. No tiene por qué quedarse exclusivamente solo. La idea es que el amor y el afecto y el corazón se le dan a una sola mujer. Habla de fidelidad. El pastor debe ser marido de una sola mujer. A aquella esposa que es su legítima ante la ley. Esto significa que el líder bíblico no es un mujeriego, mis amados hermanos. No es un picaflor. El líder bíblico no anda por allí enamorando a las hermanas, ni enamorando a las hermanas, ni aprovechándose de las viudas, ni aprovechándose de las solteras, ni aprovechándose de las necesitadas, porque como la ayuda, entonces cree que eso le da derecho a irrespetarlas. Pues bueno, la Biblia dice, no, es marido de una sola mujer. No es un mujeriego, no es un adúltero, tampoco es un conquistador y no muestra amor romántico ni interés sexual por otras mujeres, excepto por su esposa. No diría pastor, pero qué cosa tan escandalosa. O sea, eso es lo que se espera de un pastor. ¿Sí? Eso se espera de un pastor. Por alguna razón está en la Biblia. Por alguna razón está claramente establecido en la palabra de Dios. Pero aunque nos cueste creerlo, estas no son necesariamente las cosas que suceden o las que se están viendo. Para vergüenza y tristeza nuestra lo digo. Puesto que el libertinaje moral era un serio problema en esos días, se exigía que el pastor tuviera solamente una esposa, o sea, que no hubiera cuestionamiento respecto a sus normas en el matrimonio. Yo estoy convencido que hay gente que no está en sus facultades mentales para ejercer el ministerio. Y cuando digo esto no lo digo de manera despectiva o desde lo que a mí me parece, sino por la conducta que veo en mucha gente. Creo que hay gente que tiene problemas y trastornos mentales y psiquiátricos y están ejerciendo el ministerio. Por la forma en que se expresan, por la forma en que hablan, por la forma en que se conducen y por las cosas que hacen. Y es lamentable, mis amados hermanos, porque una de las características que se menciona es la sobriedad. Se espera de un pastor que sea un hombre sobrio. Indica seriedad de propósito y dominio propio. Dominio propio, seriedad de propósito. Y lleva la idea de alguien que no es dado a los extremos. Pero tenemos gente, hermanos, hasta el fondo de los extremos. ¿Y sabe algo? Eso raya en una situación bastante complicada. Porque he escuchado de iglesias donde dicen, viene el fin del mundo. Tenemos que irnos a una finca que consiguieron por allá y tenemos que ir solamente nosotros, los hermanos, porque el Señor viene esta semana. Y arranca la gente y se va con esa persona y se internan en la finca y válgame Dios. No es la primera vez que sucede. Ya David Coret, por allá en Waco, Texas,
también sucedió en Guyana. Y uno puede ver todas estas cosas y se siguen viendo en menor escala, con menos escándalo. Pero cuando un pastor comienza a exigirle a la gente cosas que no está obligada la gente a hacer, cuando un pastor se empieza a inmiscuir internamente en situaciones para las cuales no ha sido llamado y no se le está pidiendo opinión y para la cual no debería estar allí, estamos entrando en un terreno peligroso, mis amados hermanos, en un terreno peligroso. Entonces debe ser un hombre sobrio, mis amados hermanos, no dado a los extremos. Son fiables y de confianza. Y usted no tiene que preocuparse por cambios abruptos de visión. Hay gente que de repente de la noche a la mañana, Dios me dijo que tenemos que comenzar a hacer esto y esto. Y entonces echamos en tierra todo lo que habíamos aprendido en los fundamentos y ahora hay un cambio abrupto allí, mis amados hermanos, de visión. Un estado de ánimo o de acciones. El pastor de repente reacciona de una manera que es como incoherente a veces con lo que él mismo enseña. ¿Por qué reacciona así? ¿O por qué se expresa así? ¿O por qué habla así? Bueno, una de las características de ese pastor debe ser por lo menos un hombre sobrio. Debe ser prudente. ¡Ay, cuánta imprudencia, mis amados hermanos! ¡Cuánta imprudencia dentro de la iglesia! Se supone que uno espera confidencia de parte del pastor, ¿verdad? Si yo hablo con un pastor y le cuento los secretos de mi vida porque necesito ayuda, necesito un auxilio, me estoy ahogando en mis culpas, en mis penas y estoy buscando un apoyo emocional, espiritual, y entonces el pastor, que debe ser prudente, comienza a hablar con la hermana Petra con la hermana Alicia con Magali, y cuando viene a ver, todo el mundo sabe mi situación en mi iglesia. ¿Dónde está la prudencia? ¿Dónde está la prudencia de parte de ese siervo de Dios? Prudente significa que es un hombre que no es ligero, ni frívolo, ni superficial. Es un hombre que no es ligero de labios, ni ligero de lengua, ni ligero de carácter. Es un hombre, mis amados hermanos, prudente, con capacidad de discernimiento. Ahora, yo pienso que el discernimiento brilla por su ausencia en la iglesia del día de hoy. Es más, cuando uno habla de discernimiento, la gente piensa en demonios, en luces, en cosas raras. Pero el discernimiento cotidiano, real, de la vida diaria, del tacto, en la comunión y en la comunicación, no existe, mis amados hermanos. No hay discernimiento. Pero el hombre prudente tiene que ser un hombre con capacidad de discernir las cosas. Ahora, ¿cómo podemos discernir? Por supuesto, hay un don, ¿verdad?, que el Señor da, pero también hay un discernimiento que se adquiere mediante el estudio de la palabra de Dios. O sea, un pastor prudente tiene que ser un hombre que sabe que él no puede estar solo encerrado con una mujer que no es su esposa. Eso es algo de 5 sentidos, algo común y básico, pero parece que hay gente que no entiende eso. Ay, no, pero ustedes son muy exagerados, ustedes todo lo ven mal. ¿Cómo así? ¿Por qué tienen que pensar lo peor? Un hombre prudente entiende que no hace falta explicarle todos los detalles para darse cuenta de que hay cosas que no son convenientes y que no son prudentes y que él debe reaccionar en base a la imagen. ¿Por qué no es prudente? Tal vez mi esposa, tal vez la hermana tal, el hermano tal no van a pensar nada malo, pero el vecino, ¿qué puede pensar? Los que no conocen a Dios, ¿qué pueden pensar? Y si eso se va a convertir en un estorbo que va a generar conflicto para un esposo no creyente, ¿qué tal? Porque hay hermanas que tienen esposos que no son creyentes, ¿verdad? O viceversa, maridos que tienen esposas que no son creyentes. ¿Y qué va a pasar si hay situaciones de imprudencia que no son? No, visítelo cuando esté su esposo. Visítelo cuando esté su esposa. Invítelos a los dos a un café. Llévelo a Tostado o llévelo de repente a Hornitos. Y qué bueno, amigo, ¿cómo estás? Sí, bueno, la hermana me dijo que, bueno, que tú estás allí todavía, que no quieres nada con el Señor, pero no te preocupes. Yo lo que quiero decirte es que tú nos conozcas, que te des el tiempo para saber de nosotros. Esto no se trata de una obligación ni que nosotros, no. Si usted sabe que una hermana está casada con una persona inconversa, no puede ponerla en actividades todos los días en la iglesia. Que si lunes de no sé qué, que si martes no sé qué, que si miércoles no sé qué, que si jueves, que si viernes, que si sábado, porque ella tiene un marido que no conoce al Señor y ella tiene que dar cuenta de ese marido, tiene que respetar a ese marido. Y si ella ama mucho al Señor, en su ignorancia, ella va a decir, ay, pero primero el Señor. Y el pastor le dice, sí, primero el Señor, la iglesia, porque el Señor. Y entonces él le genera problemas familiares a él o a ella en casa. Entonces debe ser un hombre prudente, con discernimiento. No, hermana, yo sé que usted quiere y le agradecemos que quiere, pero usted debe estar en su casa con su marido.
porque él no es creyente. Y lo menos que queremos que piense él de la iglesia es que nosotros le quitamos la mujer. Porque así se sienten personas, ¿verdad? Sin Cristo. Me robaron mi esposo, me robaron mi esposa, ahora esa mujer no sale de ahí. Y por supuesto que no le debe tener mucho cariño al pastor, porque de paso piensan que es el pastor el que la tiene engañada, con la mente envenenada, y por eso él o ella no sale de ese lugar. Debe tener discernimiento, debe ser discreto. No un lengua larga, ¿no? Ni una persona que complique más las cosas. Quiere decir sensato, mis amados hermanos. El hombre de Dios debe ser un hombre sensato, refiriéndose al buen juicio y a una acción mesurada, prudentemente. Debe ser decoroso. Ahora fíjense los detalles de los requisitos mínimos, ¿no? Que cuando uno analiza, uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando entonces? Decoroso. Se podría traducir como una persona ordenada, ordenado, y sugiere una vida de testimonio bien ordenado. Es una persona ordenada. Debe ser hospedador. Estamos hablando del carácter personal del que quiere ser pastor. Significa que es amante de los forasteros, amantes de aquellos carentes o necesitados. Su hogar está abierto a salvos y a inconversos y busca ser para otros de bendición, para todos los que acuden bajo su techo. Está dispuesto y puede abrir las puertas de su hogar tanto como para amigos como para extraños. Ahora, esos pastores no estamos cumpliendo con ser hospedador. Y hospedador no es solamente que se tenga que quedar en casa. Puede que sea de paso. Mira, vengo de Bucaramanga, vengo cansado, con hambre. Pasa por aquí, te tengo una comidita rica, te tengo aquí un juguito, come y después sigue y haces tu diligencia. O te recibo en el terminal y te llevo a hacer la vuelta que tienes que hacer aquí en Bogotá y te vuelvo a llevar. Es una forma de ser hospedador. Pero hay unos pastores tan herméticos y tan cerrados que ni en su carro se puede montar algo. A veces digo, ¿qué esconderán? ¿Verdad? Porque cuando uno vive con un temor de que lo conozcan en su casa, algo pasa. Y ¿sabes? La mejor forma de conocer a alguien es en casa. En casa se da cuenta uno de detalles, ¿verdad? Y hay cosas que son detalles simples y que ese no sería el problema. Pero un pastor debe ser una persona amable, hospedadora, atenta, que busque la manera de simpatizar con el otro, de ayudar, de tratar de buscar soluciones. Yo no puedo hacerlo, no tengo la solución, pero déjame preguntarle a alguien a ver cómo te podemos ayudar, qué podemos hacer por ti. Ahora, eso se ha perdido con el cuento de que somos iglesias grandes. Y como somos iglesias grandes, no podemos entonces ser hospedadores, porque imagínense, no, mis amados hermanos, esa es una mentira. El tamaño no es una excusa válida para no cumplir con nuestra tarea como siervos del Señor. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque estamos viendo cosas terribles, mis amados hermanos. Pero la palabra del Señor nos dice otra cosa. El hombre de Dios debe ser hospedador. Pero luego dice, debe ser apto para enseñar. ¿Sabe cuántos requisitos hay? 16 requisitos mínimos que debe tener un pastor. Apto para enseñar. Y aquí quiero detenerme un momento. ¿Enseñar qué? Bueno, la palabra de Dios. Esa es su tarea primordial y principal. Oración y enseñar. Pero hay gente que quiere ser pastor, pero no está apta para enseñar. Ahora, ¿qué le puede enseñar a alguien o un pastor a alguien sobre Dios si él mismo no conoce a Dios? ¿Qué puede enseñarle a alguien, a otra persona, sobre la fe, sobre la santidad, sobre la justicia, sobre el pecado? Vamos a poner la doctrina fundamental básica si él mismo no la conoce. Cuando una persona no conoce la palabra de Dios, ¿qué enseña? Historias, chistes, cualquier cosa, pero menos la palabra de Dios. Y va a leer un versículo y se va a ir a pasear por cualquier parte, pero nunca nos va a explicar el versículo que leyó. ¿Por qué? Porque no está preparado, no es apto para enseñar. Y una iglesia que venga el domingo a escuchar la palabra y no reciba palabra es pérdida de tiempo. Porque hermanos, nosotros venimos aquí a aprender de Dios. Y el pastor, más que hablarnos de finanzas, más que hablarnos de inversiones, más que hablarnos de negocio, tiene que hablarnos es la palabra de Dios. Si yo quiero saber sobre economía, me voy a estudiar economía o a alguien que sepa de economía. Yo no soy economista, hermano. Cualquier idea de negocio que le dé yo no sé cómo ir a parar eso porque yo no soy comerciante. No sé de negocio, no sé de mecánica, no sé automáticamente aquí de un montón de cosas. Pero
tal vez yo sí pueda decirle algo referente a la palabra de Dios, porque es donde he estado en los últimos 14, 15 años. Pero yo quiero que entendamos, mis amados hermanos, que un pastor debe ser alguien apto para enseñar. Y yo creo que hay pastores que necesitan reconsiderar esto y comenzar a invertir en sí mismos, en su formación, para entonces luego poder dar al pueblo de Dios. Necesitamos estar lo suficientemente instruidos en la palabra para enseñar, ya sea en un lugar público o en un lugar privado. Ahora, ¿hay pastores borrachos? Sí. Hay pastores que son como un bombillo de túnel. Viven siempre prendidos, mis amados hermanos. No beben en la cantina, no beben públicamente, pero viven borrachos. Y uno dice, ¿cómo, pastor? Hay escándalos de todo tipo, mis amados hermanos, que no vale la pena mencionar, ni es mi intención en esta hora, pero hay pastores que beben. Y son borrachos porque ignoran que las bebidas alcohólicas no son saludables para nadie. Ellos dicen, bueno, porque ¿cómo empieza el borracho? Nadie comienza bebiéndose una caja ni dos cajas, ¿verdad que no? En reuniones sociales. Ay, que sí, que vamos a el brindis y comenzamos, y ay, que me da pena, y bébase una, y bébase una, y bébase una, y bébase una, y cedemos. Nos bebemos una, y sin darnos cuenta nos podemos beber una caja, y así va como el que empieza a consumir la droga, dice un jaloncito de marihuana, un poco de risa, un poco de chiste, y luego otro poquito, y luego otro poquito, y luego lo perdimos. Bueno, hay muchos pastores que queriendo secularizar la iglesia y queriendo ser populares, no han entendido que hay un énfasis en que el pastor no da buen testimonio, ni siquiera complaciendo con una champaña, así no tenga ni el más mínimo grado de alcohol, porque yo transmito un mensaje. Donde yo esté parado, tomándome algo, ya es suficiente motivo para muchos creyentes inmaduros que están dentro de la iglesia diciendo, bueno, si el pastor toma, ¿por qué yo no? Además, una cervecita no hace daño. Pero ¿qué pasa con el hermanito que salió del alcoholismo y llegó a la iglesia y consigue aquella maravilla de que sí podemos tomar de a poquito? Dice, bueno, en verdad no había pensado eso. Tal vez si vivo medidito no pasa nada. Pero yo transmito un mensaje como pastor, como líder de la iglesia, y si a mí me vale o me importa poco lo que la gente piense sobre lo que yo hago, entonces no he entendido el ministerio al cual Dios me ha llamado. Hay gente que ve por los ojos del pastor. Y hay gente que la opinión del pastor es muy importante. Hay gente que lo que su pastor haga le influye para bien o para mal. Entonces, si nosotros entendemos que la Biblia dice que no debe ser dado al vino, el pastor no debe ser dado al vino, y aunque la abstinencia total no se exige explícitamente en la Biblia, sin duda se hace hincapié en que la sobriedad, mis amados hermanos, es sumamente importante. Hace hincapié, mis amados hermanos, que los problemas modernos estimulan a la iglesia a adoptar una posición en contra del alcohol y la embriaguez. Yo no recomiendo a nadie beber. No puedo obligarlo a no beber. Eso es otra cosa. Yo no puedo obligar a nadie a no beber. Pero mi experiencia ha sido que si yo no bebo y agarro una cerveza o agarro un vaso de whisky o me siento allí a donde están los borrachos, el borracho le encanta algo, que usted tome para luego justificarse en usted. Pero tú también tomaste. No, pero es que yo me tomé un poquitico. Sí, pero igual tomaste. ¿Y cuál es la frase favorita del borracho? Jesús tomó. Esa es la frase favorita de él. Jesús también tomaba. Pero resulta, mis amados hermanos, que nosotros entendemos por la palabra de Dios que como pastor, ¿qué hago yo con una cerveza? No me luce. ¿Verdad que no? Menos una póker de esas gigantes que parece un botellón de agua, ¿verdad? Así, eso no me luce en la mano. Digámoslo de otra manera. ¿Qué hago yo bebiendo whisky? Yo entiendo que hay mucha gente que está luchando con el alcohol y quiere salir de él y no puede. Quisiera dejarlo. Saben que le hace daño, saben que le hace mal, pero no pueden salir. Entonces vengo yo como representante de Dios a decirle, mostrarle mi cerveza, no. Entonces, no dado al vino. No debe andar tomando, especialmente en nuestra cultura latinoamericana. Eso no es para nada en lo absoluto algo cultural. El trago se asocia con vicio, con mujeres, con baile, con derroche, con miseria, vamos a ser claros. Porque cuántas familias no están en la miseria producto del alcohol, en el maltrato con los hijos, en el abuso de la pareja, en los accidentes de tránsito que luego
de las muertes por infarto al corazón en Colombia, que es el primer lugar. El segundo es los accidentes de tránsito, y muchos están asociados en su gran mayoría con el alcohol. Entonces, como cristiano, el pastor, especialmente como líder, no debe ser dado al vino, mis amados hermanos. No debe ser dado a la embriaguez. El pastor no puede ser un borracho ni tampoco alguien que inspire y motive a otros a hacerlo. Si lo hacen, que lo hagan por otros medios, pero no pueden decir, no, es que el pastor en la iglesia dice que podemos beber. Sí, él dice que media caja, después de media caja sí no, pero con media sí. Hay gente que con una cerveza pierde la cabeza. Con una sola, mis amados hermanos. Y más si no ha almorzado y agarra una póker de esa, le aseguro que ya en ese momento se extravía, mis amados hermanos. Entonces no es correcto. No podemos motivar a eso. No es pendenciero. El pastor no es pendenciero. Hay pastores que le encanta andar peleando y andar discutiendo y andar en pleitos y dicen que es por la sana doctrina. No, señor. Una cosa es la sana doctrina y otra cosa es que a usted le guste el pleito, le guste la confrontación, le guste el debate. Y a veces ese debate está asociado no a la defensa de la fe, sino a mi egocentrismo, mis amados hermanos, y a mi deseo de querer creer que yo tengo siempre la razón. Dice este hombre, mis amados hermanos, que está liderando una iglesia, no debe ser pendenciero. Es un hombre que no está dado a la violencia, ni pública ni en privado. Un hombre que puede dejar que Dios pelee sus batallas. Amén. Hay gente que le hace mal a uno, hermano. Hay gente mala, terrible, gente difícil de sobrellevar, gente que, como decimos allá en mi tierra, sacan la piedra. Son gente abusadora, mis amados hermanos, atropelladora y molestosas. Pero el hombre de Dios, que no quiere decir que los pastores no nos pongamos bravos, eso no quiere decir que nosotros tengamos un carácter que nos están pellizcando y nos reímos. No quiere decir que a nosotros no nos duele que se metan con nuestros hijos, con nuestras esposas, o que no nos afecta los malos comentarios negativos que muchos hacen acerca de nosotros. Claro que sí. Y claro que a veces se le revuelve a uno, como dice la sangre. Pero uno siempre debe acordarse de que nosotros debemos tener dominio propio. Y no podemos ser explosivos, sino que debemos pedir, Señor, ayúdame en esta situación a manejarla y a canalizarla de la mejor forma, y que de esto no se vaya a hacer una situación que se nos escape de las manos. Eso es lo que deberíamos pensar en primera instancia. Y debemos orar, no cuando esa situación llegue, sino previo a que eso llegue. Señor, líbrame. Líbrame de estas ciertas cosas, líbrame de estas situaciones. Y también trate usted de no involucrarse en ese tipo de ambiente. Entonces, no debemos ser dados a la violencia, ni pública ni en privado. Debemos ser gente que desconfíe en que el Señor es quien va delante de nosotros y quien nos defiende. También dice que no debe ser pendenciero, mis amados hermanos. Claramente la palabra dice, no debe ser pendenciero. El que usa la fuerza física para lograr que otros estén de acuerdo con él. Hay gente así, ¿no? Que por la fuerza, si no cree de una manera, cree por la otra, ¿no? Y otros pastores dicen, mejor es dar que recibir. Pero esa no es la voluntad de Dios. En nuestro carácter cristiano y como líderes, esa no es la voluntad de Dios. La ira del hombre, dice la Biblia, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Luego dice, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Será que hay líderes codiciosos de ganancias deshonestas? De que existen, existen, porque no, si no estaría esto de más en la palabra de Dios. Pero dice que el hombre de Dios, o el que anhela obispado, o el que quiere servir a Dios, no debe ser codicioso de ganancia deshonesta. El pastor no debe tener hambre de dinero. Porque sabe, el ojo nunca se cansa de ver, ni el oído de escuchar. Esa es la triste realidad. No deben ser pastores con la intención de lucro. O sea que los que dicen que quiero meterme a un pastor para hacer dinero, de plano, están más equivocados que... Pero no debe haber en él un deseo de pastorear con intención de lucro. Su motivación no debe ser el dinero, sino el de guiar a las almas al Señor, de servir desde su más limpia conciencia. Por supuesto, ciertamente el Señor honra a quienes le honran. Y es cierto que el Señor dice que el obrero es digno de su salario, pero su intención primordial no es el ser un asalariado.
mis amados hermanos, sino que su motivación principal es llevar a cabo la voluntad de Dios y ministrar a quienes aman al Señor. Dice que debe ser amable. El hombre de Dios debe ser amable. El tipo de hombre que toma a Jesús como su ejemplo. La Biblia dice que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, ¿verdad? El Señor está cerca. Es el hombre que toma a Jesús como ejemplo y no a la última película de acción de Rambo, amén, ¿verdad? No somos violentos. Considerando que manifiesta gracia y es pronto para perdonar las fallas y que no guarda rencores. El hombre de Dios debe ser amable. Ahora, ¿cuántos pastores no hay resentido con ovejas? Por cosas que la oveja hizo. Eso es como que el papá se llene de ira contra los hijos por cosas que los hijos hacen. A uno le duele lo que hacen los hijos, pero son tus hijos. Tú los amas, tú los perdonas. De igual manera, un pastor no puede guardar rencor contra ovejas que le hayan hecho cosas. Y menos si esa oveja ha reconocido su error y se ha acercado a él para pedirle disculpa y para reconciliarse. Dice que debe ser apacible, pacífico, el que se abstiene de luchar y es una persona que no promueve la desunión. Nosotros no estamos llamados a promover la desunión, no, sino la armonía dentro de la iglesia. El tipo de persona que no está siempre peleando por una u otra cosa. Hay gente que nunca está contenta, mis amados hermanos. Pero uno tiene que examinarse y revisarse. ¿Por qué yo todo el tiempo tengo que buscar defectos y peros y problema? Hay muchas otras cosas que hay en la vida de nuestros hermanos en Cristo como para nosotros estar simplemente pensando y peleando por cosas y cosas y cosas. No. Y luego dice no avaro. ¿Cómo debe ser el pastor? No avaro. Los ancianos deben estar motivados por el amor a Dios y a su pueblo y no por el dinero, mis amados hermanos. Y yo sé que este es un tema complejo, pero el pastor no debe estar motivado por el dinero. Hay pastores que dicen, sí, pero ¿cómo vamos a sostenernos la iglesia? Y todo, bueno, la iglesia es del Señor, hermano. Yo estoy convencido de que el Señor es el que sustenta su iglesia. Obviamente, por medio de nosotros que somos la iglesia de Él. Pero no debemos ser avaros. Debemos estar motivados por el amor a Dios y no por el amor al dinero. Un líder que ejerce el ministerio por ganancia monetaria revela un corazón enfocado en el mundo y no en las cosas de Dios. Y no en las cosas de Dios. Además que la característica de los falsos maestros siempre es la avaricia. La avaricia. Luego dice la palabra del Señor, y ya estamos terminando, mis amados hermanos. Claramente dice la Escritura que gobierne bien su casa. Eso es importante. Yo no me imagino a alguien buscando consejos matrimoniales en una familia disfuncional o en una familia donde hay un desastre de hogar. Uno diría, no, pues yo no puedo pedir consejo allí, ¿verdad? Siempre cuando queremos pedir un consejo sobre nuestra vida, ¿qué hacemos? Vemos las familias, ¿verdad? Y la familia que mejor ejemplo nos da, decimos, quisiera hablar con ellos porque ellos se ven una familia sólida, se ve un matrimonio edificado, además mira todos los años que tienen y se acercan buscando ayuda. Bueno, lo mismo sucede con el liderazgo en la iglesia. Si alguien va a estar al frente de la iglesia, dice la Escritura, pues quien no sabe, dice primero que gobierne bien su casa, Timoteo. Mira cómo van las cosas en su casa. Y luego dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Ahora, todos tenemos una iglesia chiquita en la casa. Sí, nuestra iglesia pequeña en casa y son 2 o 3 miembros de la familia y a veces se nos hace un complique allí, ¿no? En la casa con 3. Ahora imagínense una iglesia de 100 miembros, de 200 miembros, 300 miembros. Y entonces Pablo dice, si no sabe gobernar su casa, Timoteo, ¿cómo puede entonces cuidar de la casa de Dios? ¿Cómo va a hacer entonces para cuidar la casa de Dios? Luego dice, no un neófito. Un neófito es un recién plantado, un recién convertido, una persona sin experiencia, una persona que no tiene conocimiento. Él necesita primero echar raíces en ese lugar, ¿verdad? No puede dar frutos si apenas lo plantamos ayer. ¿Cuánto dura una mata de limón, de guayaba? No sé cuánto dura. Cada mata tiene un proceso diferente. Yo digo, los cristianos tenemos procesos diferentes. Hay cristianos que dan frutos rápido, hermano.
Y hay hermanos que son más lentos en cuanto al fruto en su vida espiritual. Pero lo que Pablo dice es, no puedes poner como líder de una iglesia a una persona recién plantada, porque esa persona, mis amados hermanos, va a tener problemas, no sea que envaneciéndose. ¿Qué hace la persona? Se envanece porque no es maduro espiritualmente. Y entonces a nosotros nos gusta el poder y el orden, ¿no? Y nos gusta mandar. Y cuando una persona no madura comienza a ejercer el ministerio, ¿qué sucede? Comete muchos errores, daña a mucha gente y actúa muchas veces de manera arrogante y de manera tiránica. Se convierten en tiranos. Y luego dice la palabra del Señor, para que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué sucedió con el diablo? Se creyó que ya él podía ser igual que Dios. Y mucha gente comienza en el ministerio y de repente dice, no, pastor, yo creo que yo lo puedo hacer mejor que usted. Ya no lo necesitamos. Y caen en condenación. Y luego dice la palabra del Señor, y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Es importante, mis amados hermanos, lo que la gente piensa de usted. Alguien puede decir, yo no estoy de acuerdo con el pastor, no estoy de acuerdo con su religión ni con su fe, pero hay algo que no puedo decir. No puedo decir que no sea un buen vecino, no puedo decir que no sea un buen empleado, no puedo decir que no sea un buen trabajador. Yo tengo mis desacuerdos referente a la fe, pero referente a él como persona, es una persona respetuosa, una persona puntual, una persona que cumple sus compromisos, una persona organizada, ordenada, y a los que estamos aquí en la comunidad no tenemos nada que decir de él. Yo he tenido la suerte de conocer gente que me dice cosas de otros pastores que yo digo, wow, Señor. Uno cree que la gente no lo está mirando, pero la gente lo está observando a uno. Cómo entra, cómo sale, cómo se comporta, cómo se conduce. Todos sus vecinos tienen sus ojos puestos sobre usted y sobre mí. Y en su comunidad saben que usted es cristiano. Y lo que usted haga y lo que usted deje de hacer, eso afecta su imagen en la comunidad. Ahora, ¿cuánto más un pastor? Bueno, la Biblia dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, ¿se da cuenta usted por qué es importante estudiar la palabra de Dios? Porque hay gente que no tiene testimonio ni en su casa, ni de su mujer, ni de sus hijos. Pero están ejerciendo el ministerio. Son irrespetuosos y abusivos con su esposa, con sus hijos, pero están ejerciendo el ministerio. ¿Sabe qué triste es? La familia, los hijos se sientan ahí viendo la hipocresía de su papá, viendo la hipocresía del pastor, porque dicen, sí, él se ve muy santico ahí. Él se ve muy hermoso allí. Pero la realidad es que la gente no sabe cómo es él o cómo es ella. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando ponemos personas así en el ministerio, le hacemos daño a las personas. Dañamos sus corazones y los lastiman y los hieren. Entonces, como iglesia, la responsabilidad no es del pastor, sino de ustedes también. La responsabilidad es de todos. La iglesia debe conocer los requisitos pastorales para que nunca le monten aquí a un tirano o a un dictador o a una persona que no tiene temor de Dios, a un abusador o a un estafador, sino que la persona que esté acá al frente sea una persona que sea conocida como un hermano maduro, como un hermano de testimonio y como un hermano de fe. Y así nos libramos de problemas internos y nos libramos del mal testimonio ante el mundo. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Es un tema que no es popular, hermano, ni común hablar de estas cosas, pero es necesario. Yo digo como Pablo, cuando Pablo se despide de los líderes en Éfeso, le dice, yo no tengo responsabilidad con ustedes, porque yo no he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. Lo que pase de aquí en adelante, ustedes son responsables, porque yo les he hablado y les he dicho todas las cosas. Y Pablo decía, yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y así que velen por el pueblo, por las ovejas que Dios ha puesto a vuestro cuidado. Entonces que Dios nos ayude, porque no queremos ni dejar de hacer la voluntad de Dios, pero tampoco queremos pecar por darle laxitud a la palabra de Dios. Queremos ser obreros responsables, gente temerosa de Dios, no perfectos, mis amados hermanos, porque todos hemos de reconocer nuestras fragilidades, nuestras debilidades, pero eso no es una excusa
para que no hagamos las cosas bien. Así que vamos a orar por los que están en el ministerio y por los que quieren ser parte del ministerio. Señor, en esta hora te damos gracias una vez más por esta hermosa mañana, por este hermoso tiempo, por tu palabra, la cual es viva, es eficaz, Señor. Gracias, Señor, porque no nos creemos mejores que nadie, Señor. Siervos inútiles somos, Señor. Estamos donde estamos por la misericordia tuya, Señor. Te pedimos perdón, Señor, en esta hora de pensamiento, palabra y obra. Y te rogamos que en la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpie de toda maldad, Señor. Hemos reconocido en esta hora, Señor, que necesitamos más y más de ti, Señor. Queremos pedirte por los pastores, Señor. Por aquellos que están, Señor amado, allí, Padre amado, con buenas intenciones, Señor, pero que necesitan ser formados y educados. Ayúdales, Señor. Bendíceles. Señor, obra en sus vidas de una manera muy especial. Fortalece sus corazones, Señor. Permite en el nombre de Jesús que tú nos enseñes como pastores a hacer tu voluntad, Señor. A reconocer, Señor amado, que cada día estamos creciendo, Señor, y que no tenemos, Señor, Padre amado, el conocimiento de todo, Señor. Te pedimos que pongas en nosotros humildad, amabilidad, a ser apacibles, Señor, a ser hospedadores, misericordiosos, a tener tacto, Señor, a no ser, Padre amado, pendencieros, Señor. Ayúdanos a guardar el testimonio, Señor, a reconocer nuestras faltas, a disculparnos, a pedir perdón, a perdonar, Señor, cuando nos hieren. Señor, y que como iglesia avancemos hacia la madurez, Señor. Oramos en esta hora, Padre amado, por aquellos que anhelan, Señor, en su corazón servirte. Aquellos que han sido tal vez llamados por ti, Señor, pero están esperando el momento tuyo. Te pedimos que los ayudes, que los bendiga, que los capacites, Señor. Y que nunca falte siervo fiel, ni obrero fiel en tu iglesia, Señor. Que tú siempre te proveas, Señor, de instrumentos, Señor. Te proveas de hombres, Señor, y de mujeres que te amen, Padre amado, y que te sirvan desde su más limpia conciencia, Señor. Que tú proveas siempre para tu iglesia, que no tengamos necesidad nunca, Señor, de caer absolutamente en nada, Padre amado, que contradiga o traiga mal testimonio, Señor, o mala fama a tu iglesia, Señor. Guárdanos, Señor, de la avaricia, de la codicia, Señor. Líbranos en nuestros corazones, Señor, de todo engaño, Señor. Y permite en el nombre de Jesús, Señor, que el amor sea una característica que fluya en tu iglesia y que haya unidad, Señor, y que haya compromiso, Señor, fervor, amor, Señor, ayuda mutua, Señor, y que en el nombre de Jesús aprendamos a esperar en ti, Señor. Recibe la gloria y recibe la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.